Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de tercer grado, siendo hoy 19 de noviembre del año 2021. Nos encontramos en esta primera sesión del curso de literatura de tercer grado. Como puedes observar en la pantalla, estamos posicionados en la primera parte de este curso, por lo que vamos a dar unos segundos para que vayan ingresando los estudiantes. Bien, ha pasado estos segundos, pues vamos a iniciar esta primera sesión. Vamos a compartir pantalla un momentito. Muy bien, y por acá nos vamos a encontrar hoy en el tema número 2, historia de la literatura prehispánica. Ahora bien, en el curso, en el tema pasado, pues estuvimos hablando acerca de lo que eran las grandes obras que se dio pues en este momento prehispánico ante la llegada de los españoles a tierras de acá del Perú, cómo era la literatura. Vimos que habían obras, sí, las personas de ese tiempo pues tenían su literatura genuina, su literatura inocente, y pudimos observar en la clase pasada pues que se destacaron grandes obras antes de la llegada de los españoles. Entonces, hoy vamos a darle como continuidad, pero ya ubicándonos en lo que es la historia de la literatura prehispánica. Dejé actividad asignada que debe ser entregada mañana durante todo el día al correo profesoraceba@gmail.com. Entonces, vamos a comenzar el tema, y la historia de la literatura prehispánica pues comprende todas las expresiones de carácter literario propia del continente americano antes de la llegada de los conquistadores españoles, que en su mayoría pues pertenecen a la tradición oral. En la época precolombina sobresalieron tres culturas por su legado literario. Ya vamos a conocer esas tres culturas que ya tú sabes cuáles son, pero de repente no las has escuchado o no te la han dicho como es la manera correcta. Ahora bien, ¿de dónde se remonta la historia de la literatura prehispánica? Antes de la llegada de los conquistadores. Entonces, para ello, pues te invito a que realices estos apuntes en tu cuaderno de apuntes. Recuerda que los apuntes de hoy, de las láminas que estoy presentando, pues deben ser entregadas mañana también como registro de evidencias. Ya eso lo indiqué en la primera clase. Así que te va a dar unos segundos para que apuntes en tu cuaderno o tomes captura.
Muy bien, y vamos a avanzar a la siguiente lámina. Un momento. A ver, estuvimos hablando de lo que es las tres culturas que dejaron un gran legado literario. Y estas tres culturas fueron la Méxica o la Méxica del Valle de Anahuac, que es en México, la Maya en la península de Yucatán y Guatemala, y la Inca entre Perú y Ecuador. De repente me vas a decir, la Azteca. Bueno, vamos a representarla como la Méxica. Entonces, en Mesoamérica, eh, era la región Maya y México, pues ha proporcionado la literatura indígena más antigua y mejor conocida de las Américas. ¿Cuáles son estas tres culturas que dejaron un gran legado en literatura? Pues sí, las culturas de la Méxica, la maya y la inca, es decir, la azteca, la maya y la inca. Entonces, apunta esto en tu cuaderno para que tengas registros de apuntes y te voy a dar unos segundos. Y vamos a ir conociendo cada una de ellas en las siguientes láminas, así que hoy vas a tener bastante que apuntar. Muy bien, dado este tiempo, entonces vamos a conocer un poquitico cada una de estas tres culturas. ¿Cuáles son? La México, llamada de manera a través de la historia, llamada la cultura azteca, la maya y la inca. Vamos a avanzar a la siguiente lámina. En contraste, pues, la literatura prehispánica inca era oral. El quechua era la lengua hablada por los incas y carecía del sistema de escritura. Esta se transmitía a través de generaciones y estaban sujetas a cambio. Posteriormente, parte de la literatura temprana, luego del contacto europeo, se registró en latino, de acuerdo con las convenciones de ortografía española. Entonces, esto es como un breve intro de lo que vamos a indagar en lo que es cada una de las culturas. Vamos a comenzar con los mexicas o los mexicas, llamados también los aztecas. Entonces, llegaron al centro de México desde el norte en los años 1200 y según sus leyendas provenían de una tierra llamada Aztlán. De allí su nombre. Eran varios grupos, incluidos los Colua, Mexica, los Mexicas y los Tenochca. A principios de la década de 1300, estos grupos formaron una alianza y fundaron como una ciudad-estado llamada Tenochtitlan, hoy llamada Ciudad de México. Este pueblo llegó al poder y conquistó en una gran manera el imperio durante el siglo XV. Entonces, aquí tenemos una breve historia de cómo fue que se dio esto. Y es que tenemos acá que el por
qué de su nombre. A ellos se le llamaban los aztecas, pero eso fue posterior. Al principio se le llamaban los mexicas o los mexicas, porque pues venían de una tierra llamada Aztlán, y esta tierra Aztlán pues se le dio a conocer a ellos como los aztecas. De allí es que proviene el nombre de los aztecas. Y como señalamos en la lámina, pues eran varios grupos, y la Ciudad de México antes era la ciudad de estado, así como en el Imperio Inca todos tenían su ciudad de estado, pero en los mexicas pues tenía un nombre muy distinto. Momentito, por favor, momentito. Disculpen. Bien, disculpen la interrupción. Entonces, esta Ciudad de México pues se le conoció como Tenochtitlán, y pues hasta hoy pues prevalece el nombre de la Ciudad de México, pero antes se llamaba así. Te invito a que copie de manera de resumen pues esta lámina en tu cuaderno o tomes un capture. Muy bien, vamos a avanzar a la siguiente lámina. El Imperio México pues contaba con un sistema de escritura parecida al de los mayas. Los mexicas escribieron su literatura en códices, libros que se doblaban como un abanico, y así pues elaboraban pues estos códices en un papel que era de fibra vegetal de agar. Entonces, algunas personas consideran pues que este tipo de culturas pues no tenían tanta importancia en el mundo de la literatura, porque pensaban pues que no era nada parecido pues a lo que eran las conquistas en otros países como países de Europa. Y resulta que a medida que fueron las investigaciones avanzando, se dieron cuenta de que estas culturas pues tenían su propio sistema de escritura. Y tenían también, como les dije en la clase pasada, tenían su propia literatura pura, genuina e inocente, con ese sello de originalidad. Entonces, puedes observar pues que tenían un sistema de escritura, y su sistema era muy parecido al de los mayas. Y es que nos encontramos ahorita posicionados en la cultura mexica, los aztecas, pues como pudimos observar, al igual pues que los demás, que las grandes, que los grandes imperios, pues tenían también su ciudad-estado,
Y ya estamos observando que al igual que los incas, pues tenían también su sistema de escritura. La diferencia es que el sistema de escritura de los aztecas era parecida a la de los mayas. Y bueno, tenían sus libros códices, sus libros sagrados, todo. Lo hacían en un papel de fibra vegetal de agar y lo doblaban como un abanico. Ese era como un sistema de conservación. Ahora, copia esto en tu cuaderno. Y seguimos avanzando y nos posicionamos con los mayas. Y es que esta cultura también, pues, es una de las tres hermosas culturas que también dejó un rico legado literario. Y es que el periódico clásico maya data de 250 hasta 950 después de Cristo. Vio la consolidación del poder en las grandes ciudades de los mayas, los yucatecos, como Chichén, Azá y Uxmal. En este periodo se produjeron los increíbles avances culturales, por lo que son famosos. Entonces, podemos aquí tener, pues, que esta cultura también, como la anterior, pues, eh, dejaron grandes aportes y un rico legado literario. Así que vamos a indagar un poquito más de estas tres culturas del día de hoy. Así que te invito a que apuntes a manera de resumen esto en tu cuaderno y te voy a dar unos segunditos. Recuerda que si quieres participar con tu micro, pues coloca la imagen de la manito para que no me interrumpas la clase o si lo puedes, que deseas realizar, lo puedes realizar por chat sin necesidad de hacer sin necesidad de utilizar alguna imagen. Recuerden que las cámaras deben estar apagadas de manera que el internet se mantenga estable tanto para usted como para mí. Y recuerden tomar sus apuntes. Entonces voy a dejar unos segunditos para que apunte lo que es los mayas.
Y seguimos aquí dentro de esta hermosa cultura. Y en el siglo VII, cuando la literatura inglesa apareció por primera vez, pues los mayas tenían una larga tradición de escribir adornos, vasijas de cerámicas, eh, monumentos y las paredes de templos y palacios. Además, habían empezado a escribir libros. Su sistema era una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas y representaba por completo el lenguaje hablado en la misma medida que el sistema de escritura del viejo mundo. Algo bien interesante, un momento, voy a hacer una pausa. Bien, y como les estaba señalando en esta lámina, pues eh, ya en el siglo VII, pues se dio a conocer pues esta literatura inglesa que aparece por primera vez, pero ya los mayas tenían una larga tradición escribiendo y lo hacían en los adornos, en las vasijas, en la cerámica, monumentos, paredes y templos, y casi pudiésemos decir que estuviésemos como en Egipto. Pues los egipcios hacían también estas cosas en los templos, en los palacios, pero igual esta cultura tenía esa forma. Entonces, eh, lo interesante de esa cultura maya, que ya recordemos que la azteca, la mexica y la maya, el sistema era de escritura era muy parecido. Entonces, sin embargo, los mayas pues ya habían comenzado a redactar libros, mientras que los aztecas pues ya tenían sus propios libros códices, en el cual con hojas especiales de vegetal pues la colocaban en forma de abanico y las conservaban. Entonces, su sistema era una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas. Entonces, y esta regla representaba por completo el lenguaje hablado, o sea que el lenguaje como la forma de escritura eran parecidas, porque una cosa es la escritura y una cosa es como tú lo hables. ¿Ve? Hay una diferencia. Eso es la diferencia que hacen en las lenguas. Una forma es cómo se pronuncia, otra cómo se escribe. Y entonces en la cultura maya pues era muy parecida pues al lenguaje hablado. Te invito a que copies esto en tu lámina, en tu cuaderno, perdón, a manera de resumen, para que tengas tus apuntes.
Bien, y por acá seguimos avanzando en la siguiente lámina. Y ahora nos remontamos a la cultura inca, propia de acá. Recuerda que la civilización inca floreció en el antiguo Perú entre 1400 y 1533 después de Cristo. Este imperio se extendió a través de América del Sur occidental desde Quito en el norte a Santiago de Chile en el sur. A diferencia de los mayas y los mexicas o los aztecas, no tenían un sistema de escritura. Sin embargo, los incas parecen haber tenido una tradición de literatura prehispánica oral bien desarrollada, tal como atestiguan los pocos fragmentos que sobrevivieron. Entonces, eh, vamos a hacer una especie de feedback. Los mexicas, los aztecas y los mayas, ambos poseían sistemas de escritura y tenían sus propios libros, desarrollaban su sistema de escritura original. Pero la cultura inca, pues, fue algo curioso, porque no tenían un sistema de escritura, pero a falta de un sistema de escritura, pues desarrollaron muy bien lo que es la literatura. Entonces, momento. Entonces, eh, aunque no tenían, como les vuelvo a indicar, no tenían ese sistema de escritura eh, parecido al de los aztecas, no en cuanto a las formas, sino a que poseían pues escritura, pues es un dato curioso que hayan desarrollado pues de una manera muy bien lo que fue la literatura oral. O sea que eran grandes personajes que se destacaron en la literatura oral. Y en la clase pasada estuvimos hablando también del teatro precolombino, como lo es la gran famosa obra de Ollantay, a la cual se les mandó una actividad. Y es bastante interesante, pues que teniendo esta oralidad, pues hayan dejado también un gran, hermoso legado literario. Muy bien, les voy a dejar para que apunten esto en sus cuadernos, ¿sí? Voy a dejar unos segunditos. Y vamos a avanzar a la siguiente lámina porque ahora vamos a conocer las características de la literatura prehispánica en estas tres culturas. Y es que a pesar de que en Mesoamérica textos sagrados, rituales poéticos y dramáticos se habían transmitido en parte por medio de la escritura jeroglífica y pictográfica, pues toda la literatura prehispánica se considera oral. Esta se transmitía sobre todo de manera memorística de generación en generación. Tomó su forma escrita propiamente cuando se produjo la conquista española y se introdujo el sistema alfabético. Entonces, podemos observar pues que la oralidad siempre ha estado presente, siempre estuvo presente, perdón, dentro de estas culturas. Y una manera de transmitirlo pues de generación en generación es a través de la oralidad.
ya que en la escritura pues había una pequeña diferencia. Te invito pues, a que copies esto en tu cuaderno a manera de resumen para seguir avanzando. Bien, y seguimos avanzando. Estamos a 7 minutos de terminar esta primera sesión. Bien, y vamos a conocer estas características de la literatura prehispánica en los mexicanos, es decir, en los aztecas. El fin de la literatura prehispánica azteca o mexica era preservar el saber acumulado a través de las generaciones. Por ello, abarcaba todos los aspectos de la vida, y entre estos aspectos incluía la medicina, la historia, el derecho, la religión y los rituales. En cuanto a los géneros, pues la poesía era el más importante. Todos los poemas tenían un trasfondo esotérico. La prosa tenía un propósito mayormente didáctico y el teatro se llevaba a cabo en forma de danzas, rituales y canciones. Entonces, ¿qué es lo que querían preservar los aztecas o los mexicas? El saber que ya tenían. Ese saber que habían transmitido de generación en generación a través de la oralidad. Y entre estos aspectos del saber, pues, era la medicina, la historia, el derecho, la religión y los rituales. ¿Cómo que había medicina? Claro que había medicina. La medicina no fue algo que vino así de repente. Ellos tenían sus propios, cada imperio tenía sus formas de eh, utilizar vamos a decirle, la sanación, los métodos de sanación del alma y del cuerpo. Entonces, no te puedo decir en este momento que cómo hacía una persona que estaba sufriendo una apendicitis en ese momento. O sea, no te lo puedo decir porque de eso no hay registro, pero sí tenían sus propios médicos, sus formas de consumir las plantas para algún malestar de salud, y también pues conocían lo que era la religión, y no estamos hablando de la religión católica porque recuerden que estamos en el momento de la prehispánica, o sea, el catolicismo lo trajeron los españoles, así que aquí ahorita no se puede hablar de ese tipo de religión porque aquí era la religión pura de los mexicanos. Y bueno, uno de los aspectos tan importantes de esta cultura era la poesía, era lo más importante que había. A diferencia de otros imperios, pues esto era lo que ellos más se destacaban. Te invito a que tomes apuntes en tu cuaderno de esta lámina y ya estamos a escasos minutos de terminar la sesión. Igual copia
Bien, y ya estamos a escasos segundos de terminar esta sesión, por lo que te invito a que hagas la desconexión y solicites conexión a la segunda sesión de literatura de tercer grado.